Muy buenas tardes, familia. Bendiciones para todos. Un abrazo. Por aquí les enviamos un saludo a los pastores González Castellanos y ya con nosotros, integrado nuevamente en este espacio, el Chalía Luis Boscán, para tener el privilegio de compartir con ustedes como cada semana esta porción de los evangelios, la porción correspondiente a cada semana. Les recordamos que si usted tiene la oportunidad, comparta también esta transmisión, comparta este video en sus redes sociales y así hacemos que la palabra del Eterno vaya corriendo. Bien, familia hermosa, vamos a ubicarnos en la presentación, la diapositiva de esta semana, para ver cuáles son esos tópicos, cuáles son esas citas que vamos a estar estudiando en esta preciosa tarde. Hoy nos vamos a Lucas, capítulo 31, entre el versículo número 1 y el verso 37. También vamos a estar estudiando en el libro de Lucas, capítulo 21, entre el verso 5 al 38, y en el libro de Mateo, 24, 3 hasta el 25, 46. Esta enseñanza la hemos titulado Yeshua enseña sobre el fin del siglo presente y su venida. Así que les invitamos que puedan estar muy atentos, muy pendientes para ir desarrollando, para ir estudiando este tema y lo que la escritura nos enseña sobre esto. También quiero mencionarles, antes de ver cuáles son los episodios de la porción 41 y refrescar que en la porción número 40 estuvimos hablando sobre la resurrección, el gran mandamiento, también cuando Yeshua acusa a escribas y fariseos, y el lamento de Yeshua sobre Jerusalén. De esta manera vamos a ver cuáles son esos 10 episodios que vamos a estudiar en esta porción 41. Vamos a dar continuidad un poco cómo Yeshua predice la destrucción del templo, cuáles son las señales antes del fin, la abominación desoladora, la venida del Hijo del Hombre, la parábola de la higuera, el siervo fiel, velad también. Vamos a estar viendo la parábola de las 10 vírgenes y de los talentos y el juicio de las naciones. Dicho esto, vamos entonces a estar desarrollando el primer episodio que lo encontramos tanto en Marcos como en Lucas, y como lo hemos mencionado en otras oportunidades, varios de estos tópicos lo vamos a estar viendo o lo encontramos en los diferentes evangelios, por lo que bueno, vamos a estar leyendo, desglosando unos y viendo la diferencia o cómo se menciona, cómo se dice, cómo se plasma entre uno y el otro. Este primer episodio, cuando Yeshua predice la destrucción del templo, lo encontramos acá en esta porción 41 en Marcos, en Lucas. Y la escritura nos enseña en Marcos 13, 1 y 2, que saliendo del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras, qué edificios. Y Yeshua le dijo: ¿ves estos grandes edificios? De ningún modo quedará aquí piedra sobre piedra que no sea totalmente derribada. Y si usted no tuvo la oportunidad de ver la porción 40, yo le invito, porque todas estas enseñanzas a nivel cronológico se van enlazando una con la otra. Entonces acá el Mesías le da esta respuesta, le dice esto a uno de sus discípulos que le dijo: mira este templo, mira estas piedras. Y acá esto tiene que ver, o cuando Yeshua predice esta destrucción del templo, es ese juicio que se iba a manifestar sobre aquella generación por causa de actuar fuera de los principios. ¿Por qué? Porque aunque pensaban que lo estaban haciendo bien, que estaban haciendo las cosas bien, no era de esta manera. Y parte de esto lo vimos muy detalladamente en la porción 40, cuando estuvimos hablando, cuando él acusa a escribas, fariseos. Recordemos que prácticamente toda esta porción fue cuando se acercaron a él para preguntarle, Herodiano, se acercaron los escribas, se acercaron los fariseos, se acercaron los saduceos, todos trataban de refutarle cosas al Mesías, de decirle y de ver cómo enredaban al Mesías en algo. Entonces, hablando en este sentido, que en el caso de los fariseos que pensaban que estaban haciendo las cosas bien, recordemos que ellos tenían cargas que imponían por encima del Shabbat, imponían cargas pesadas
en los hombros de aquellos hombres. También cuando el Mesías les dijo, ay de vosotros, guías de ciegos, en esta porción 40 el Mesías fue sumamente radical con esto, con estas corrientes, con lo que estaban haciendo. Le dijo también, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que diezmáis la menta, el eneldo, el comino, pero dejáis de hacer lo más importante, que es la Torá, la justicia, la misericordia, la fe. Y el Mesías también les dijo, no hagan, no imiten estas cosas. ¿Por qué? Porque ellos dicen, pero no hacen. Entonces creen que están haciendo bien las cosas, pero no lo están haciendo de la manera correcta, no lo están haciendo alineado a la Torah. Por tanto, este episodio, cuando Yeshua predice esta destrucción del templo, tiene que ver con ese juicio, ¿ya? Para aquella generación. Bien, vamos a ir avanzando y luego seguimos en Mateo 24, donde comienza a hablar el episodio, donde comienza a enseñarnos sobre las señales antes del fin. Y acá Yeshua profetiza sobre el fin de la era y 4 de sus discípulos le hacen una pregunta en el Monte de los Olivos, estando él en el Monte de los Olivos. Entonces vamos a ir desglosando lo que enseña Mateo 24:3. Y estando sentado en el Monte de los Olivos, dice la Escritura que se le acercaron los discípulos en privado, diciendo, dinos cuándo será esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de la era. En Marcos 3, este mismo episodio detalla que estando él sentado en el Monte de los Olivos, frente al templo, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercaron a él para hacerle una pregunta en privado. Entonces acá nos detalla cuáles fueron esos discípulos que se acercaron al Mesías para preguntarle. Y acá vemos que ellos le hacen 3 preguntas. ¿Cuál será, o cuándo, perdón, será esto? ¿A qué se estaban refiriendo? ¿O cuándo será esto? ¿O cuándo serán estas cosas? A la destrucción del templo, a lo que el Mesías le venía diciendo anteriormente acerca de esa predicción de la destrucción del templo. Añadido esto, ellos dicen cuál será también la señal de tu venida y la consumación de la era. En cuanto a la primera pregunta que los discípulos le hacen, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Cuándo se dará esto que está diciendo de la destrucción del templo? Esta profecía tuvo cumplimiento en los años 70, cuando fue destruida la ciudad y fueron llevados cautivos. Es decir, esta tiene que ver con la destrucción de los romanos en los años 70 y se cumplió esa primera parte de esa profecía, de ese discurso que Yeshua estaba dando acá en el Monte de los Olivos. Claro, en el año 70, que nos dice la historia, Jerusalén fue invadida por los romanos y tuvo este cumplimiento en histórico en este caso. Bien, sin embargo, vamos a ver varias en una oportunidad como muchas veces la historia se ha repetido, bien, y no porque la gente diga, no, que la historia se repite, no, es que el Eterno habló una palabra o ha hablado palabras donde han tenido un cumplimiento histórico, bien, pero no solo fue ahí, sino que va a tener también otro cumplimiento o una proyección profética como tal, y este fue uno de los casos donde fue en el año 70 por el general Tito. La historia, si usted la revisa, lo va a ver que fue en ese año. Bien, que así sucedió con base a lo que estaba diciendo. No iba a quedar piedra sobre piedra. Bien, y esto iba a ser como parte, y entre otras cosas, que lo vemos aquí detallado, es esa señal de esa venida. Bien, aunque cuando ellos le preguntan de la consumación de la era, no tiene que ver necesariamente la pregunta de ellos con la destrucción del templo, sino la consumación con el cumplimiento de las palabras del Eterno Dios, de su proyección profética y de su plan de redención. No iba a ser sola, esa consumación no iba a ser con la destrucción del templo, porque el Mesías tenía que levantarse, él tiene que establecerse, ser ese rey sobre las naciones. Allí vamos a ver esa consumación de él, pero no fue aquí, con este evento histórico en el año 70. Así es, y avanzando, luego que los discípulos le dicen, estos 4 le preguntan al Mesías, dice que Yeshua les responde y les dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías y a muchos engañarán.
Acá el Mesías les estaba dando una advertencia, una precaución ante el engaño, ante lo que iba a suceder. Él les estaba diciendo, miren, que nadie os engañe, es decir, abran sus ojos, estén apercibidos, alerta con el discernimiento, porque muchos van a venir diciendo, yo soy el Mesías, y a muchos también van a engañar. Es clara la escritura, porque se van a levantar muchos y lo vamos a seguir mencionando, lo vamos a seguir viendo más adelante, diciendo que son el ungido, y recordemos que el ungido pues representa el libertador, representa el que iba a reinar, representa el que iba a salvar. Muchos se levantarán alegando esto, pero ustedes estén pendientes y mire que nadie los engañe con persuasión, con palabras, con cosas que puedan hacer. Nadie os engaña. Aquí el Mesías estaba alertando, estaba anticipando a los discípulos de lo que iba a suceder, de lo que iba a acontecer. Y también le continúa diciendo en el versículo número 6, y estaréis destinados a oír guerras y alarma de guerra, y mirad que no os alarméis, dice la escritura, porque así debe acontecer. Acá le dice también sobre esto, el Mesías les dice, también van a oír, escuchar de guerra, de alarmas de guerra, pero no se vayan a alarmar por esto, porque todo esto debe suceder. Y también dice acá el versículo número 6, pero aún no es el fin. Y si nosotros comparte de lo que estamos viendo acá, ya hemos oído, ya se han dado guerras, hemos oído varias de estas cosas, pero el Mesías le dice, aún no es el fin, no se alarmen por estas cosas, esas señales son parte de esa señal, pero aún no es el fin, porque será levantada también nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres, terremotos en diferentes lugares, y todas estas cosas serán el principio de dolores de parto. Y parte de esto también, estos acontecimientos, lo que menciona acá, estos versículos, y cuando el Mesías habla de dolores de parto, es ese principio, eso que iba a estar, verán estas cosas, pero no será el fin, todavía esto será ese principio de lo que aún se va a desencadenar. Entonces, parte de estas cosas también vemos que aconteció, que sucedió en los años 70, pero aún no es el fin. Estas cosas, estas señales que el Mesías les está diciendo acá, verán todo esto, pero no se alarmen, no se turben, porque aún no es el fin. Y como les decía, naturalmente, hemos oído hablar de guerra, de rumores de guerra, pero estas señales que nos está hablando acá, que encontramos acá, el Mesías dice, aún no es el fin, y escucharemos aún más, y en los tiempos finales, pues veremos aún más estas cosas, como acá lo continúa detallando. También dice, entonces entregarán a tribulación, os matarán, seréis aborrecidos por todas las naciones a causa de mi nombre. También acá el Mesías le anticipa que muchos serán aborrecidos por causa de mi nombre, por causa de seguir al Mesías, por causa de seguirlo a él, de guardar sus preceptos, sus principios, y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, dice la escritura, y se aborrecerán unos, o sea, esto va a ser algo impresionante, y la escritura ya nos detalla, ya nos anticipa de cuáles son esas señales y de lo que va a suceder. Aparte de esto, dice, serán levantados muchos falsos profetas y engañarán a muchos. Serán levantados. Vimos que en el verso número 4 dice, miren que nadie los engañe, porque muchos se levantarán diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el libertador, y muchos falsos profetas también se van a levantar para engañar a muchos. Y me gusta mucho el versículo número 12, porque dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Y esta versión, no sé cuál versión tiene usted,
dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Si nosotros nos vamos al griego, esta palabra maldad es la palabra anomía. Y escuche bien el significado y las implicaciones de esta palabra. Infracción, infringir la ley, iniquidad, maldad y transgresión. Y si usted tiene la oportunidad y busca este mismo pasaje en otra versión, por ejemplo, la versión Kadosh, dice, y por haberse multiplicado la falta de cumplimiento a la Torá, el amor de muchos o de la mayoría se enfriará. Entonces sí vemos la diferencia cuando acá se encierra la palabra maldad. Nosotros pensamos, bueno, las personas malas matan, no sé qué, pero ya va. Y muchos quizás dicen, bueno, pero yo no entro en ese rango o no, o yo no me considero ser una persona buena. Pero cuando nos vamos al trasfondo y cuando nos vamos a la palabra maldad, vemos que lo que dice el versículo número 12 es que por haberse multiplicado la falta de cumplimiento en la Torá es algo diferente. La falta de cumplimiento a la Torá, a los preceptos, a los principios, el amor de muchos se va a enfriar por causa de no haberse apegado a la Torá, a su cumplimiento y a lo que el Mesías ha dejado. Recordemos que en Juan 14:5 dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces el amor de muchos se va a enfriar porque están apartados de la Torá, porque amar a Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos. Amar a Dios tiene que ver con guardar sus mandamientos. Y por causa de no amar sus mandamientos, de no estar apegado a la Torá, el amor de muchos se va a enfriar. Nos enseña acá este versículo número 12 y por supuesto nos deja a nosotros ver y entender la importancia de la Torá, de la escritura, de la vivencia de nosotros en lo que Él nos ha dejado, en lo que el Padre nos ha dejado en su Torá, en lo que Él nos ha entregado para que nosotros podamos caminar en eso, para que nosotros podamos accionar en eso. Este verso, este pasaje nos deja clara la importancia de caminar en el cumplimiento de la Torá, de los preceptos que Él nos ha entregado. Y para ir finalizando con este episodio, dice también, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. Y este evangelio del reino será proclamado en toda la tierra habitada para testimonio a las naciones. El verso 3, mas el que perseveró hasta el fin, este será salvo. ¿Y de qué nos está hablando acá esta palabra perseverar? ¿Perseverar en qué? En ese cumplimiento de la Torá, en ese cumplimiento de los preceptos, en estar yo apegado a lo que el Mesías nos ha dejado allí. Entonces, acá no es un tema de salvación, de que si pierdo la salvación, no la pierdo. No es que si pierdo mi salvación, es que si yo me mantengo en la Torá, si persevero en la Torá, soy salvo. Si yo amo la Torá, yo persevero en aquello. Entonces no se trata de, ¿será que pierdo la salvación? ¿No pierdo la salvación? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Qué pasa? Es el perseverar en su Torá, en ese cumplimiento y en lo que Él nos ha dejado allí. Y antes de darle acá el pase al Shaliach Luis, que tiene un comentario, tiene un comentario también que hacer, quiero este mismo episodio leer en el libro de Lucas, específicamente entre el verso 11 y el verso 16, como nos dice que habrá también grandes terremotos, hambrunas, pestilencias en diferentes lugares y sucesos aterradores y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos, os perseguirán, entregarán también, los van a entregar a las sinagogas, a las cárceles y seréis llevado ante reyes y gobernantes por causa de mi nombre. Acá en Lucas, entonces, en relación a esto, se da otro tipo de detalles y os será
ocasión, para testimonio. Por tanto, proponed en vuestro corazón no ensayar para defenderse, pues yo os daré palabras y sabiduría que no podrán resistir ni contradecir todos los que os adversan. Y seréis también entregados aún por padres, hermanos, parientes, amigos, y matarán a algunos de entre vosotros. Y el verso número 19 dice también: ganad vuestras almas por vuestra perseverancia. ¿Perseverancia en dónde? En su Torá, en sus preceptos. Entonces no es que la Torá ya está abolida y que yo la tengo que dejar a un lado. Es que el Mesías nos dejó su Torá, él no abolió lo que él vino a entregar y a dar cumplimiento, y nosotros tenemos que darle la importancia a caminar y a vivir y experimentar lo que en su Torá nos ha sido entregado. Quiero darle el pase aquí al Shaliach Luis, quien nos va a estar comentando. Shalom para todos, qué bueno nuevamente estar delante de ustedes en estas porciones tan hermosas, como son las porciones de los evangelios cronológicos. Bueno, en relación a lo que estaba comentando hace un momento la pastora Leymar González, ella manifestaba estaba leyendo la parte que tenía que ver con la profecía que les habló Yeshua a los apóstoles, que anunciaba como principio la destrucción del segundo templo, que tuvo cumplimiento en el 70, ¿verdad? Ya ella explicó eso. Ahora, cuando dice, oiréis de guerras y rumores de guerras, pero esto será principio de dolores de parto. Esa palabra, principio de dolores de parto, es a la que yo quiero hacer referencia. Porque si usted busca en Bereshit, en Génesis capítulo 3, verso 15, el Señor, cuando está juzgando a las serpientes, a Satán, le dice: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Otra versión dice en el calcañar. Pero si te vas a Apocalipsis, capítulo 12, te comienza a hablar también de que había una mujer, y esta mujer estaba vestida del sol, tenía una luna debajo de sus pies y también tenía 7 estrellas, o 2 estrellas, perdón. Entonces, los católicos dicen que esta es María, pero no es Miriam, la madre de Yeshua. Está hablándote de la misma mujer que aparece en Génesis capítulo 3. Esta mujer del capítulo 12 dice que el dragón se paró frente a ella porque estaba a punto de dar a luz un hijo varón, y ese hijo varón regirá con vara de hierro las naciones. Pero lo que no entiende el mundo católico es que no se está refiriendo absolutamente a Miriam, lo que ellos llaman María. Se está refiriendo a la mujer de la que habla Génesis, que se refiere al pueblo de Dios. Cuando te habla en Génesis de 3:15, te refiere a la mujer que es el pueblo de Dios, los que guardan el testimonio de Yeshua, como dice el propio Apocalipsis capítulo 12. Entonces, cuando me habla allí de que será principio de dolores de parto, es porque te está hablando que la descendencia de la mujer es los que guardan la Torá y el testimonio de Yeshua. Y la descendencia es, obviamente, el que te está hablando específicamente de Yeshua. Porque la palabra preñó específicamente a hombres como David, a hombres como Pablo, a hombres como Abraham, a hombres como Moisés, a hombres como a los profetas. Pero esa palabra se hizo carne, como dice la escritura en Juan capítulo 1, y vimos su gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Yeshua es la descendencia que vino a golpear a la serpiente en la cabeza. Entonces, cuando habla de los dolores de parto, será principio de dolores de parto, la palabra hebrea Shelai Shel Mashiach es los dolores de parto del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías, en una figura alegórica, en ese momento, dice la escritura que el dragón estaba pendiente porque la mujer iba a dar a luz y nació un hijo y regirá con vara de hierro en las naciones. No te está hablando de la primera venida, te está hablando de que el Mesías vuelve a regir con vara de hierro en las naciones, a gobernar. ¿Ok? Entonces, ese Shelai Shel Mashiach, para darle nuevamente el pase a la pastora Leymar, se refiere también a la angustia de Jacob. Se refiere a lo que se llama la gran tribulación. Porque el Mesías vuelve nuevamente a regir a las naciones con vara de hierro, a pisar a las naciones en el gran lagar de la ira de Dios, como está escrito en Apocalipsis. Así que cuando habla de los dolores de parto del Mesías, tiene que leer Apocalipsis 12 y Génesis 3, versículo 15. Pastora Leymar.
Excelente, Shalia Ruiz. Bien, seguimos avanzando en la porción 41 y luego acá mismo en Mateo comienza a hablarse sobre la abominación desoladora. Y es importante mencionar que esta enseñanza, este episodio, lo que vemos acá, tiene un cumplimiento en dos tiempos. Lo vimos ya con Antíoco Epífanes y lo veremos también en el final de los tiempos, pero ya vamos a estar detallando un poco más. Dice, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación dicha por el profeta Daniel, puesta en el lugar santo, el que esté leyendo entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no baje a tomarlo de su casa, y el que esté en el campo ni se le ocurra regresarse a tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que estén amamantando en aquellos días. Acá, tal como lo menciona el verso número 15, lo que tiene que ver también con esta abominación desoladora, lo vemos y lo encontramos en Daniel 9, específicamente entre el verso 6 al 27. Nos habla de esa abominación desoladora y, como le dije, tiene cumplimiento en dos tiempos. Lo tuvo en el tiempo de Antíoco Epífanes y también lo veremos en el final. Entonces, para que esto suceda, tiene que darse lo que es la reconstrucción del tercer templo para que comencemos a ver, y tal como lo dice acá el verso 16, los que estén en Judea huyan a los montes, porque acá les está hablando específicamente a los judíos. Y también en relación con lo que venimos hablando, con lo que los discípulos le preguntaron al Mesías, hemos acá mencionado sobre, entonces vendrá el fin, verán estas señales, pero todavía no es el fin, entonces se habla sobre esto, y esta palabra fin es la palabra en griego, encontramos dos palabras en griego para fin, y es la palabra suntelia, que tiene que ver con los eventos que conducen al final, con lo que va aconteciendo. Pero también encontramos la palabra telos, que tiene que ver ya con el fin o el final mismo, ya el final, el acontecimiento. Entonces Yeshua le contesta estas preguntas concisamente, detallando también los eventos de Suntelia, es decir, enfatizando a las cosas que iban a suceder, a lo que iban a ir viendo, que muchas cosas iban a empeorar, pero que aún, aunque vean estas cosas, aún no es el telos, es decir, aún no es el fin. Y como les decía, esto lo veremos y está declarado, lo encontramos también en Daniel capítulo número 9, que se relaciona y se enlaza con esta enseñanza y este episodio que nos viene hablando acá sobre la abominación desoladora. Entonces él viene relatando esos eventos finales, Suntelia, bien, para llegar a ese fin, que es acá con la abominación desoladora, cuando se da todo este desenlace y la ira o la consumación de la ira del Padre Eterno. Bien, acá esto lo encontramos, esta abominación desoladora se menciona, o el pueblo la conocía por el profeta Daniel, esa revelación que el Eterno le dio. El pueblo conocía esto, bien, ellos lo habían escuchado, lo habían estudiado e interpretaron que sucedió o se cumplió con Antíoco Epífanes. Si usted le estudia el libro de los Macabeos y todo lo que encierra esa festividad de Hanukkah, allí lo va a ver, y si no, le invito a que lo pueda investigar. Él sacrifica una cerda y levanta una estatua de Zeus en el lugar santo, bien, dentro del templo. Y posteriormente la interpretación que se le dio es que esa abominación desoladora dicha en Daniel se cumple allí en Antíoco Epífanes. Bien, pero la cuestión es que aquí el Mesías lo vuelve a decir y dice: cuando veáis la abominación de la desolación, o cuando se levante la abominación. Pero ¿cómo es esto si ya la interpretación que tenía el pueblo judío era que ya se había dado? ¿Cómo es esto? El Mesías vuelve a decir que se va a levantar. Bien, porque va a tener otro cumplimiento, o se va a cumplir nuevamente ya con las palabras del Mesías, y como lo vemos en el libro de Apocalipsis, que el antimesías se sentará a la mitad de la semana, se sentará ahí en el templo, bien, y hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y nos continúa relatando luego el libro de Apocalipsis que él levantará una estatua y infundirá aliento sobre ella para que todas las naciones lo adoren. Bien, esto será esa abominación desoladora. Y con estas palabras vemos un cambio en relación
a las personas a las cuales se está dirigiendo el Mesías con estas palabras, porque ya era hasta el verso 14 con las preguntas de los discípulos y cuáles son estas señales. Bien, pero ahora estando allí, ya se refiere como tal a la nación hoy, espacio geográfico, los judíos, el pueblo de Israel, que hoy conocemos, una vez levantado el tercer templo y dándose estos acontecimientos de esta abominación. Por eso dice el que lea entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, no bajen. ¿Por qué razón? Porque el contexto acá él está diciendo es huyan. Es decir, no van a necesitar más ropa, no van a necesitar los billetes, no van a necesitar los dólares, los shekels, no van a necesitar nada de eso porque los van a perseguir. Ahora, se dice que Israel va a ser engañado por y es posible, bien, porque se va a sentar allí. Pero también gran parte no lo va a reconocer. Y por causa de no reconocerlo, porque conocen Torah, bien, por causa de no reconocerlo, él los va a perseguir y es de lo que también nos menciona el libro de Zacarías, que 2/3 van a morir del pueblo de la nación, y más que todos judíos, bien, o para especificar judíos, van a morir, pero un remanente será salvo. Bien, entonces, ellos no lo van a reconocer, por eso dice, huyan a los montes, no regresen a su sociedad, no busquen en su casa, porque los van a perseguir allí espacio geográfico, bien, estando los que habitan en ese lugar. Y nos dice, mas hay de las que estén encinta y amamantando en aquellos días, orad por tanto que vuestro oído no sea en invierno ni en Shabbat. ¿Por qué dice todo esto? Y tiene que ver no solo con, obviamente, la condición natural de una embarazada o una que tenga un bebé, sino también con esa generación, bien, niños, pequeños, jovencitos, jóvenes, que tendrán que salir también junto con sus padres. Hay de esos. Bien, y cuando dice hay, tiene que ver con ese gran lamentación o gran periodo de angustia, o también Jeremías lo llama esa angustia de Jacob, que se va a desatar. Bien, se va a desatar. Y cuando dice que no es en invierno, ¿por qué razón? Porque en invierno, aunque como vemos es frío también, se da en Israel el espacio geográfico como tal, el periodo de lluvia, en su mayor concentración durante ese tiempo. Se da el periodo de lluvia y es más complicado como tal huirse, salir, resguardarse de esta persecución terrible que se va a desatar sobre el pueblo. Orá, por tanto, que no sea ni esto ni en Shabbat, por todas las prohibiciones que se tienen en Shabbat. Porque habrá entonces una gran tribulación, ¿bien? Y esta gran tribulación tiene que ver con esa huida del pueblo, con esa persecución del pueblo, cual no la vio desde el comienzo del mundo hasta ahora, ni la habrá jamás. ¿Y eso qué quiere decir? Que será superior a todas las que hasta ahora se han conocido actos antisemitas, persecuciones antisemitas e incluso el holocausto. Bien, será mayor porque dice, cual no ha habido, va a ser terrible esta persecución por muchos que no le van allí a reconocer, obviamente. A reconocer, obviamente. Entonces dice, si aquellos días no hubieran sido acortados, ninguna carne sería salva. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Como vemos acá, esto será, o estas palabras dice, bien, porque se refiere a esa terrible persecución. Y muchos van a morir. Muchos van a morir. Lo dice, ninguna carne sería salva. Zacarías dice que 2/3 van a morir, pero 1/3 va a ser salvado, o se va a manifestar allí la misericordia del Eterno, en base también a las palabras que él ha establecido de promesa y de pacto para su pueblo. Entonces, si alguno dice, aquí el Mesías aquí, no le creáis, bien, porque, y si seguimos el contexto, estaba sentada la abominación desoladora. Si él se manifiesta como Mesías y algunos le creen, que le van a creer, y empiezan a hacer propaganda de esto, no le crean, dice, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas. Y qué importante ver que no dice el Mesías acá, se levantarán falsos pastores, se levantarán falsos evangelistas, se levantarán falsos. ¿Por qué razón? Y no es que estos sean menos, bien, sino que tienen una función dentro del pueblo. El profeta tiene una función de un guía, bien, y de una voz representativa del Padre en medio de su pueblo, para
encauzar al pueblo, para corregir al pueblo, es decir, para formarlo en Torah, pero también para un llamado de atención. Y esto tiene que ver no porque sea mayor, sino con esa función representativa para escucharlo. Entonces, si escuchan a estos, el pueblo se desvía, y el Padre lo dice en la Torah. Cuando escuchan a muchos profetas, a falsos profetas, perdón, el pueblo iba a ser desviado si lo seguían. Tenían que ser probados. Entonces, estos se van a levantar, aquellos que van a llevar al pueblo o aquellos que engañen a desviarse completamente. Aún si fuera pastor, aún si fuera evangelista y sigan a ese profeta, los van a desviar. Por eso hay que tener cuidado, bien, y pesar siempre y estar allí apercibidos con el discernimiento de espíritu. Y mostrarán grandes señales y prodigios hasta el punto de engañar, si fuere posible aún, a los escogidos. Y aquí los he predicho, se los he anunciado. Bien, y esto nos enseña, esto nos dice que ellos van a hacer estas cosas, es decir, van a ser visibles, van a ser notorias. Y esto nuevamente nos dice la palabra, por sus frutos los conoce, o nos hace un llamado a la palabra, por sus frutos los conoceré. ¿Quiénes son? Hay que pesar. Bien, y esto sí, para ese último tiempo, pero aún diciéndole a los discípulos, ya lo escuchamos antes, por lo tanto esto viene pasando como esos tiempos finales o como esas señales finales, donde tenemos que pesar y examinar esos frutos, ese estilo de vida, esa forma de conducirse ante el Eterno, aquel supuesto profeta, porque aunque haga señales y prodigios, muchos son falsos. Bien, si pues os dicen, mira, está en el desierto, no salgáis, mira, en la recámara no lo creáis, porque como el relámpago sale del oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde quiera que esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Bien, lo que nos dice acá es también como nos enseña Pablo. Bien, a la final trompeta, luego de ese llamado, de ese sonido del shofar, van a ser levantados. Esto tiene que ver con ese sale del oriente hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Será un abrir y cerrar de ojos, nos dice Pablo. ¿Por qué? ¿O qué se refiere a esto? Es ese trompeta, es esa final trompeta, es ese sonido del shofar que va a marcar ese levantamiento del pueblo. No es un rapto, no es un secuestro, no es algo de que yo no sabía nada y pum, y me fui, y me levantaron, me abdujeron y ahora estoy en el cielo, como se ha visto. No, no es esa figura de rapto, de secuestro como tal. Bien, ¿por qué razón? Porque tenemos que estar alerta y tenemos que estar atentos con todas estas señales, y tenemos el Espíritu del Eterno en nosotros, bien, que nos va también a guiar en todas estas cosas para estar apercibido a esos tiempos finales. Entonces esto no va a ser un rapto de secuestro como tal, sino un levantamiento. ¿Hacia dónde? Hacia el Mesías. Nos dice que él va a venir, nos dice Pablo, él va a venir en las nubes, bien, y seremos levantados juntamente con él. Bien, allí donde la figura, nos dice el verso 28, con respecto a donde está el cadáver, allí se juntarán los buitres, tiene que ver solamente con esa figura de donde están estos, se empiezan a comer allí. Nosotros seremos reunidos en el Mesías como si fuese esa figura. Bien, que estos se juntan a comer, nosotros no somos levantados hacia él. Bien, y este versículo, el Shalía de Luis, tiene un aporte también que nos va a compartir. Así es, Pastor Gabriel, porque hay dos posiciones. De repente, a lo largo de los años, se explicó mucho cuando se hablaba del cadáver. Donde estuviese el cuerpo muerto, el cadáver, allí se juntarán los buitres. Mucha gente asumió que Yeshua es el cadáver, Yeshua es el cuerpo muerto, y los buitres es como una figura alegórica, donde Yeshua está diciendo que donde está el cuerpo muerto, o sea, él, ahí se van a juntar las aves de rapiña a comérselo. Yo, ¿qué puedo decir al respecto? Ciertamente Yeshua fue radical cuando asumió figuras en las escrituras. Por ejemplo, cuando él dijo, ahí sí claramente él se está comparando con una serpiente, y es fea la comparación. Cuando, por ejemplo, Yeshua dice, como fue levantada la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Se refiere a la serpiente de bronce en el asta, que fue levantada por Moshe
cuando el pueblo empezó a murmurar y las serpientes ardientes comenzaron a picar y se morían, y entonces levantó la serpiente con el asta de bronce para que cuando miraran a la serpiente vivieran. Yeshua tomó esa figura porque era una sombra de él. Le decía, así como la serpiente fue levantada en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí sí. Pero cuando dice aquí donde quiera que estuviera el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Aquí voy a darle mi posición. Yo creo, por lo que dice la Escritura, que Yeshua no se está comparando con un cadáver. ¿Usted cree que Yeshua, siendo la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, el verbo hecho carne, se va a comparar con un cadáver, con un muerto? O sea, la vida va a ser una alegoría comparándose con un muerto. No tiene sentido, ¿verdad? Cuando Yeshua dice, donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, él no es un cuerpo muerto. Porque cuando él le habla específicamente a Lázaro, ¿cómo le habla Yeshua? Le dice, Lázaro, ven fuera. El que es la vida no se puede comparar con un cadáver. Cuando él dice, donde quiera que estuviera el cadáver, está hablando específicamente de Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18. ¿Por qué? Porque cuando venga la batalla de Armagedón, sobre todo específicamente como dice Joel en el valle de Josafat, cuando él emita la palabra, de acuerdo a Zacarías 14, dice que a los ejércitos en la vendimia que van a ser pisados por Yeshua con la palabra que salga de su boca, dice que los ojos se le desharán en su cuenca y la lengua también. Entonces, un ángel se va a parar en el sol y va a gritar a gran voz, de acuerdo a Apocalipsis 19, a todas las aves que vuelan en el cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios para que comáis carne de reyes, de capitanes, todos los ejércitos del antimesías. Entonces, donde quiera que estuviera el cadáver, ahí se juntarán los buitres, porque el ángel va a llamar a todas las aves de rapiña que vuelan en el cielo, que vengan a congregarse, a comerse a los cadáveres. Entonces lo que está queriendo decir es que en ese lugar de Armagedón, en el valle de Josafat, donde él Yeshua emita la palabra, esos cadáveres que están allí se lo van a comer las aves de rapiña, pero ese es el lugar donde él va a regresar a establecer juicio sobre el antimesías, a establecer juicio sobre el falso profeta y establecer juicio sobre los ejércitos en Armagedón, en la batalla de Armagedón. Así que no me venga a decir que Yeshua es un cadáver. Esas comparaciones no calzan con él. Pastora Leyman. Nos dice luego, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido. Bien, cuando nos dice después de aquellos días, seguimos en el contexto, empezamos en el verso 15 con la abominación desoladora. Cuando hace cesar el sacrificio, cuando empieza a manifestarse, cuando empieza a perseguir al pueblo, después de todos estos días, es donde empieza a desatarse mucho más fuerte o a consumarse la ira del eterno Dios. Y vienen todas estas cosas, bien que anteceden a la venida del Mesías. Aquellos días el sol será oscurecido, la luna dará su resplandor, caerán del cielo las estrellas, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, es decir, su manifestación, y todas las tribus de la tierra se lamentarán entonces y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Bien, aquí sí, como vemos, tiene que ver con su venida. Bien, pero no es como tal el levantamiento, porque el levantamiento fue el misterio que se le reveló a Pablo. Entonces él aquí en el contexto completo, como tal, para hacer énfasis, no está hablando de ese levantamiento, sino de las señales para su venida. Entonces por eso no se menciona explícitamente aquí, sino que es ese misterio que se revela desde Pablo o con Pablo. Bien, luego dice, y enviará a sus ángeles con trompeta y reunirá a sus escogidos los cuatro vientos de un extremo de los cielos al otro extremo. Muchos se han tratado de ubicar estos episodios antes, durante o hasta el final con respecto a esta reunión. Bien, él sí va a juntar a sus escogidos, tiene que ver con esa figura del trigo, separándolo de la cizaña o de las ovejas, separados de los cabritos, tendrá un contexto, pero no lo que está en el contexto general es
levantamiento que se le revela a Pablo. Bien, en el libro de Marcos o en el Evangelio de Marcos nos menciona también acerca de estos episodios, de este episodio de la venida de las señales, así como la venida del Hijo del Hombre. Bien, el verso 23 de Marcos dice, pero vosotros estad alerta, os lo he predicho todo. Vuelve a decirlo en relación a esta señal de la abominación desoladora, a los acontecimientos, a la persecución que se va a dar. Por eso menciona el verso 23 que añade en relación a el libro de Mateos. Y si avanzamos a Lucas, también añade otras palabras más. El verso 20 del capítulo 21 dice, cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción está cerca. Y es interesante ver cómo el libro de Lucas sí tiene una correlación más, digámoslo, que se ajusta a los eventos históricos que encontramos hoy día con respecto a la destrucción del templo. Bien, porque dice el verso 22, el verso 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, en medio de ellas, salgan de la región, los que estén en los campos no entren en ellas. Porque estos son días de venganza, que se cumplan todas las cosas que han sido escritas. Bien, estos días de venganza. Y nuevamente iniciamos con esa predicción de la destrucción del templo por causa de la conducta que tenía el pueblo hasta esos días. Bien, fueron juntando, devoraban las casas de la viuda, sepulcros blanqueados, hipócritas, le imponían cargas. Todas estas cosas se fueron acumulando hasta los días del Mesías. Y él viene con esos días de venganza, lo menciona en Isaías 63, acerca de esos días de venganza del Señor. También Oseas menciona acerca de esa venganza, profetiza bien. Eso es a lo que se está refiriendo acá, para que se cumplan todas las cosas que han sido escritas, dice el Mesías con respecto a los profetas. Y luego menciona nuevamente de las que tenían cinta, de las que estaban amamantando, porque iban a ser perseguidos. Y caerán a filo de espadas y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Bien, y es interesante ver cómo en Isaías 63, desde el verso 18, habla más o menos acerca de esto, en relación a cómo el pueblo vino a ser fuera del linaje de Abraham y ya no pertenecía a Jacob. Isaías 63, 18 en adelante nos habla acerca de esto, de aquellos que ya no eran pueblo, que no le pertenecían. Tiene una figura de ese tiempo de gentiles. Bien, pero con estas palabras de Jerusalén, históricamente fue invadida, fue hollada por Roma, y esto también tendrá un cumplimiento en los tiempos o en ese fin que nos habla también el libro de Apocalipsis. Bien, y da otros detalles, dice, habrá señales en el sol, la luna, las estrellas, sobre la tierra, angustia en la gente, en desespero ante el bramido del mar, y el oleaje va a ser terrible. Estos acontecimientos, estas señales de la ira o de la consumación de la ira del Eterno, para luego la venida del Mesías, o que se manifieste el Mesías en su segunda venida. Bien, desfalleciendo los hombres por miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. La palabra nos dice que el cielo va a ser enrollado con un pergamo. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en nube con poder y gran gloria. ¿Y esto por qué? Porque se van a desatar, se van a correr las cortinas, esos cielos, donde ahora se va a manifestar la gloria del Padre a través de esa imagen visible de lo invisible que es Yeshua. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Bien, y antes de avanzar al siguiente episodio, esto es impresionante cómo nos agrega Lucas este versículo, estas palabras, porque esto era de temblor, esto era para asustarse. Todas estas cosas que él viene diciendo es para asustarse. Bien, a muchos, obviamente, los que viven ahí, los que están allí y conocen, entienden todas estas cosas que van a suceder, es para asustarse. Bien, no es para tener un temor y Señor, llévanos ya para el cielo y vámonos y líbrame y ya soy salvo. Y por causa de muchas, este temor sobreinfundado
es que se han dado también errores de interpretación. Bien, esto no era para infundir un temor mayor sobre los discípulos, sobre el pueblo, que Yeshua dice estas cosas. Nuevamente, son señales, Él las ha predicho, yo se los he anticipado para que ustedes vean, sepan, estén atentos. Y dice, nuevamente repito, cuando estas cosas comiencen a suceder, irguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Esto nos enseña entonces que estas palabras del Mesías, Él se va a manifestar, bien, como también nos mencionaba el Shaliach Luis, para traer un juicio sobre los enemigos de Israel, sobre los enemigos del pueblo del eterno Dios, pero también una redención a su pueblo. Entonces, ese juicio sobre sus enemigos, pero la redención a su pueblo. Por eso dice, levanta vuestra cabeza. Entonces, no es para tener temor. Los que tienen que temer son esos falsos profetas, son esos falsos ungidos, son ese antimesías, son aquellos de la simiente de la serpiente que se van a levantar para hacer guerra contra el Mesías y sus santos. Esos son los que tienen que temer y sepan que ellos lo han escuchado, saben acerca de eso. Bien, pero nosotros viene un levantamiento de nuestra cabeza porque la redención ya se acerca. Entonces avanzamos para luego darle paso a Shaliach Luis. Así que nos habla luego de la parábola de la higuera. Y en el libro de Mateo, tanto en el libro de Mateo como de Marcos y Lucas, nos habla de esta parábola de la higuera. Más extenso lo encontramos en Mateo, nos dice, aquí de la higuera aprended así que de la higuera aprended la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y brotan las hojas, y sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas todas estas señales. De cierto os digo, de ningún modo pasará este linaje hasta que sucedan todas estas cosas. El cielo y la tierra pasará, pero mis palabras no pasarán. Bien, pero acerca de aquel día y hora, nadie sabe. Esto sigue de la misma manera. Día y hora, nadie sabe. Hay referencias solamente. Y el Mesías nos habla y la Torah nos habla referencias acerca de esto, pero hora y día nadie sabe, ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Bien, esto será de esta manera, pero hay señales. Bien, hay referencias que el Mesías nos dice, cuando veáis estas cosas, sabéis que está cerca. Ya allí vamos a estar apercibidos, vamos a estar atentos, pero los que no están atentos, los que no están despiertos, eso les va a venir como en los días de Noé. Nos dice, así será la venida del Hijo del Hombre, no solo en la condición que estaba el pueblo, las gentes, bien, con todas las abominaciones, con todas las perversiones, con todas las descendencias de los Nefilín, todas esos que nacieron de ellos, bien, todos esos violentos híbridos y todos, bien, sino que hasta que cuando no entró en el arca que se daba en casamiento, que el diluvio llegó, nos sigue diciendo el Mesías, así también será la venida. Bien, para estos va a ser sorpresa, para muchos va a ser de sorpresa porque no van a estar apercibidos. Y luego dicen, pero así estará en el campo, uno será tomado, otro será dejado, las mujeres que estén moliendo, uno será tomada y la otra será dejada, porque la otra no estaba percibida, no estaba allí atenta. Ni en la relación con el Eterno, con el Padre, ni tampoco en ver las señales, en conocer las señales. No, ese estaba desalineada, estaba en su mundo, como dicen. ¿Verdad? Pues porque no sabéis en cuál día viene vuestro Señor. Pero sabed esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora vendrá el ladrón, velaría y no permitiría que horadara su casa. Solo es una figura, nos está dejando aquí el Mesías. Por esto vosotros también está preparado porque el Hijo del Hombre viene a la hora que no pensáis. ¿Cuáles son las referencias? Estas señales. También nos habla de esa final trompeta que nos menciona el apóstol Pablo, y esto tiene que ver con la festividad de Yom Teruah. Por lo tanto, el levantamiento va a darse con esa final trompeta, con esa señal, con esa referencia. ¿Cuál va a ser? No lo sabemos, solo el Padre lo sabe. Bien, y con eso es también la parábola higuera que nos dice Marcos y nos dice también Lucas. Bien, que cuando veas que la higuera, bien, así como ella florece,
cuando brotan y veis por vosotros mismos, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veis que todas estas cosas suceden, sabéis que está cerca el reino de Dios, nos dice el verso 31 de Lucas 21. ¿Qué nos quiere decir esto? Que hay una referencia profética también con la higuera, con la constitución o la proclamación de Israel como un estado soberano, como nación, allá desde el año 1948. Y dice el Mesías que no pasará una generación o no pasará este linaje, otra versión dice no pasará esta raza, hasta que todo esto haya acontecido. Hemos entendido por la Torá que una generación comprende unos 80 años. Por lo tanto, no pasará desde el acontecimiento de Israel constituida como nación, esa generación para que estas cosas acontezcan. Aún así, el día y la hora no lo podemos afirmar, no lo podemos saber, pero el Mesías nos ha anticipado señales, acontecimientos, levantamientos para que nosotros estemos atentos, peleemos, no dejemos que nos agarre por sorpresa si estamos en el campo, si estamos en nuestros quehaceres, aún si estamos, dice, trabajando allí, no nos agarre por sorpresa. Por lo tanto, hay una referencia profética en Israel, hoy la nación, sí, si hay señales que podemos identificar desde Israel y que podemos utilizarla, sí es cierto, sí es correcto, porque es ese pueblo, ese lugar también que el Eterno escogió entre las naciones, entre la tierra, como ese pueblo especial, y dice que Él tiene cuidado de él desde el principio del año hasta el fin del año. Entonces, si Él lo dice, ¿cómo yo puedo o cómo podemos, el Chalía, Luis y yo y mi esposa, decir, no, miren, nada de estas cosas de la Torah ya no está vigente, no hagan nada de eso? No presten atención a eso, porque ya Israel no es una referencia profética, sino que es la iglesia. Porque el mismo Señor lo dijo, que Él tiene cuidado. Entonces estaríamos diciendo o llamando al Señor mentiroso de que Él no tiene cuidado de esa tierra desde el principio del año hasta el fin del año. Cuidado con esas palabras, porque por causa de los que no cumplen Torah, el amor de muchos se enfriará. Bien, se enfriará. Y esto no tiene que ver con sacrificio, porque eso fue cambiado, el sacerdocio, sino con todos esos preceptos que también tienen que ver con relacionarnos unos a otros, que el Eterno nos deja y están vigentes, y Yeshua los vino también a cumplir. Bien, vamos a avanzar con el Shaliach Luis Bosca. Así es, y continuamos en Mateo capítulo 24, del versículo 45 al 55. Nos comienza diciendo el versículo 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual su Señor puso sobre su servidumbre para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado o doblemente bendito el siervo que cuando llegue su Señor le halle haciendo así. De cierto os digo que lo pondrá sobre todos sus bienes, pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda, y comienza a golpear a sus consiervos y come y bebe con los que se emborrachan, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no aguarda, en la hora que no conoce, y lo castigará severamente y le señalará su parte con los hipócritas, y será el llanto y el crujir de dientes. Un error que no debemos cometer a la hora de interpretar, o más bien de estudiar la escatología o el estudio de los tiempos finales, de los tiempos del fin del siglo, del Olam Jabá, del fin del Olam Hasé, el comienzo del Olam Jabá, la Tiflabó. Lo que no podemos hacer es cometer un error que decía un rabino, y el error se llama una megadilipsis. Una megadilipsis es cuando nosotros confundimos el mensaje y generalizamos el mensaje. ¿En qué sentido? Nosotros no podemos hacer un estudio general y decir que todo eso es para nosotros, porque sabemos que hay un mensaje específico para la casa de Judá, para el judaísmo étnico. Es decir, cuando yo lo digo así, me refiero a los israelitas que se encuentran geográficamente en ese territorio. Yo hablo es espacio geográfico. Yo no estoy hablando de descendencia de Efraín, yo estoy hablando de espacio geográfico. Recuerde que los judíos esperaban que el Mesías regresara gloriosamente, el león de la tribu de Judá. Ellos esperaban al Mesías hijo de David. Ellos no esperaban un Mesías sufriente. Y ese Mesías Ben David es el que iba, creían ellos, a establecer en el momento en que vino Yeshua, porque así lo esperaban ellos, inclusive los propios discípulos del Señor, sus propios talmidín, cuando les preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Y qué les dijo Yeshua? Nos toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Aguarden en Jerusalén hasta que venga
hasta que sean investidos de poder de lo alto. Pero ellos esperaban inclusive que cuando el Mesías resucitara, estableciera el reino. Entonces, le voy a decir algo. En el tiempo, no solamente los judíos esperan hoy la venida del Mesías, ellos en el tiempo de Yeshua esperaban que el Mesías viniera de forma gloriosa a derrocar al emperador, a Tiberio. En el tiempo de Yeshua era Tiberio. Ellos esperaban que viniera a derrocar a Tiberio y establecer el gobierno. Entonces, por ejemplo, cuando le dice quién pues el siervo fiel y prudente, cuando ya empieza a hablar en Mateo 24, Mateo 25, cuando empieza a hablar, por ejemplo, de las 10 vírgenes, que tradicionalmente se considera como el rapto de la iglesia, porque así lo consideran, y la parábola de los talentos, todo eso se generó una interpretación, digamos, general, ¿verdad? Pero hay que comprender algo. Todos esos eventos se refieren a la venida de Yeshua como Mesías glorioso. Cuando venga a ejecutar la vendimia y la siega también. Recuerden que él dice que Juan el Bautista dijo, él recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego. Significa que él va a recoger su trigo en el granero. Y la vendimia se refiere a que en una gran olla, la figura de la vendimia es porque la figura tiene que ver con una gran olla donde se arrojan las uvas y se empieza a pisar las uvas en el gran lagar. La escritura dice que Yeshua pisará las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, porque él viene a quebrantar a las naciones con vara de hierro y como vasija de alfarero la desmenuzará. Entonces, entiéndase algo. ¿Por qué lo digo? Entiéndase algo. Cuando habla de las 10 vírgenes, no está hablando específicamente de lo que llaman algunos el rapto, y nosotros entendemos como el levantamiento. De 1 Tesalonicenses 4, cuando dijo el apóstol Pablo, os digo un misterio. Cuando dice, por ejemplo, el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios descenderá del cielo, los muertos en Jesús resucitarán primero y nosotros los que estemos vivos seremos arrebatados un abrir y cerrar de ojos. Ese misterio que se le reveló a Pablo, se le reveló al apóstol Pablo del levantamiento. Pero cuando habla específicamente aquí del siervo fiel y prudente en Mateo 24, del 45 al 51, y cuando habla después, en los versículos que vienen más adelante, cuando habla de las 10 vírgenes y de los talentos, está hablando específicamente cuando él regrese. Pero tenemos que entender algo, los santos o su pueblo regresa con él. Pero cuando él venga a establecer el gobierno milenial para marcar el fin del Olam Hasé y el principio de la Tiflabo, él va a ejecutar juicio a las naciones y va a separar las ovejas de los cabritos. Entonces, cuando me habla de las 10 vírgenes, específicamente no me está hablando del levantamiento. Por eso no podemos confundir. No me está hablando del levantamiento. Me está hablando de cuando él venga a establecer su trono, específicamente desde Jerusalén City. Y dice la escritura que cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos se partirá en las 4 direcciones, haciendo la forma de una cruz. Y dice que aún el mar salado, estoy refiriendo al mar muerto, recibirá vida en ese momento. Entonces él se sentará y en 12 tronos, como se los prometió, se los profetizó a los discípulos, se sentarán ellos en 12 tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. 12 tronos o juzgados. Y él establecerá juicio a las naciones, separando a las ovejas de los cabritos. Entonces será un tiempo de juicio. Para entrar en el Olam Jabá o en el Atif Labó, habrá un juicio en la tierra, desde la tierra City, porque él va a poner sus pies en el monte de los olivos. Entonces, cuando él dice, ¿quién es el fiel y prudente? Cuando él venga y ponga sus pies en el monte de los olivos, vendrá con una autoridad que nadie se la imagina. ¿Por qué? Porque dice, cuando la gente dice en Apocalipsis, cuando habla de cuando habla de los sellos, dice que la gente gritará a los montes, escondednos del que está sentado en el trono y de la ira del cordero. Quiere decir que no vendrá como cordero, aunque se le llame el cordero, vendrá como león y vendrá en ira. Entonces, cuando él establezca los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, él llamará a juicio.
Entonces, si ya fuimos levantados y ya tenemos un cuerpo glorificado, si Él viene a establecer juicio, se supone que estamos con Él también para juzgar. Porque Pablo dice que los santos juzgarán a los ángeles, a los malajín. Entonces, lo que quiero decirte es, pueblo, que cuando me habla del siervo fiel y prudente y dice, y lo castigará severamente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro de cruz y de dientes, es porque habrá un juicio. Y cuando dice más adelante de las 10 vírgenes, unas eran prudentes, otras eran insensatas. Las vírgenes eran, ojo con lo que voy a decir para que se comprenda. Vamos a continuar más adelante, Pastor Gabriel, en lo que dice. Entiéndase algo. Las vírgenes eran el cortejo. Las vírgenes eran el cortejo, ¿verdad? Y las vírgenes estaban detrás de la novia. Lo que quiero decir es lo siguiente, con esto que acabo de decir. Cuando se habla de las vírgenes, está hablando también cuando Él venga a establecer su gobierno milenial y establezca juicio sobre las naciones. Pero no está hablando del levantamiento tampoco. Cuando me habla de la... cuando dice, por ejemplo, que 5 eran insensatas y 5 eran prudentes, porque las insensatas al tomar las lámparas no tomaron consigo aceite. O, por ejemplo, en Lucas capítulo 21 del 34 al 36 dice el 34, mirad por vosotros mismos, no sea que vuestros corazones se carguen de glotonería y embriaguez con los afanes de esta vida, y que el día sobrevenga de improviso como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Así que velad en todo tiempo, rogando tener fuerza para escapar de todas estas cosas y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Se supone que el levantamiento del que habla Pablo, Él estará en una nube y llamará primero a los muertos en Yeshua. Resucitarán primero y nosotros seremos levantados. Pero aquí dice, estaremos en pie. Hay una gran diferencia delante del Hijo del Hombre. Entonces dice, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la tierra, dice que todo ojo le verá cuando Él venga en su segunda venida. No está hablando de los dos eventos. Entonces, todo lo que está mencionando aquí, está hablando de la segunda venida cuando Él venga a establecer el gobierno milenial. Seguimos adelante. No está hablando del misterio que se le reveló a Pablo. Seguimos adelante. La parábola de los talentos. Para ir concluyendo. Cuando me habla de la parábola de los talentos, dice que Él pedirá cuenta. Y le dice, buen siervo fiel, o sea, dice que un hombre yéndose de viaje llamó a sus siervos y le encargó su bien. A uno dio 5 talentos, otros 2 y otros 1. Cada uno conforme a su capacidad. Pero después de mucho tiempo les llamó a pedir cuenta. Lo que me trae la reflexión es que cuando les pide cuenta aquí, a uno les dice, buen siervo y fiel, sobre poco fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también dice más adelante, al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el llanto y cruz de dientes. O sea, Él va pidiéndole cuenta a cada uno, y en la cuenta que le va pidiendo a cada uno, el que sale raspado allí, le dice, el que no hizo bien, le dice, quitarle el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque todo el que tiene será dado y tendrá en abundancia, pero el que no tiene, lo que no tiene le será quitado. Vuelvo y lo repito. Si estuviese hablando del levantamiento del pueblo de Elohim, entonces obviamente, si somos levantados juntamente con Él y recibimos un cuerpo glorificado, entonces ¿en qué momento va a ser el Señor con nosotros este juicio? No, venimos con Él, es lo que quiero decir, a gobernar en la tierra, pero Él va a juzgar a las 12 tribus de Israel, dice, en 12 tronos, y se va a llevar a cabo este juicio que está escrito allí. Como el juicio de las naciones, del que me habla el versículo 31, dice, y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos, entonces se sentará en su trono de gloria. Aquí es que te lo está especificando. Cuando Él ponga sus pies en el monte de los olivos, habrá un juicio sobre las naciones, sobre el pueblo de Israel y sobre las naciones. Y será un juicio para que aquellos que califiquen entren en el tiempo de la Tiflabó o en el reino milenial del Mesías. Así que no podemos confundir los conceptos. No podemos hacer un análisis general, porque desde hace muchos años la tradición evangélica dice que las 10 vírgenes es para nosotros.
O dice, por ejemplo, que la parábola de los talentos es para nosotros. No podemos hacer un análisis general, no podemos hacer una megadilipsis, un análisis general, porque no funciona así. ¿Ok? Recuerde que el levantamiento es un misterio que se le reveló a Pablo después. Pero aquí no está revelado. Aquí está revelado solamente cuando él venga a establecer el gobierno milenial. Cuando él venga a poner sus pies en el monte de los olivos, que dice la escritura en Apocalipsis 1, que todo ojo le verá. Pero no es el misterio que se le revela a Pablo. Gracias a Dios que existe ese misterio, que permitirá que volvamos con él a establecer el gobierno juntamente con él y no vamos a ser juzgados en ese juicio. Vamos a ir culminando. En este juicio de las naciones, obviamente, el Señor dice, estuve desnudo y no me cubristeis, estuve enfermo y no me vinisteis a mí, y todo eso, ¿verdad? Y en Lucas capítulo 21, del 37 al 38, dice, y enseñaba en el día en el templo, pero después de salir pasaba las noches en el monte llamado de los Olivos, y todo el pueblo acudía a él en la mañana para oírlo en el templo. Así que en este estudio de la escatología de los evangelios, porque no es una escatología que incluya Apocalipsis y los libros de los profetas, pero todo está relacionado. Todo está concatenado allí. Al menos es importante, lo primero, la interpretación no se puede generalizar. Hay que saber que hay un mensaje específico para el pueblo de Israel, que en ese momento, cuando hablo de Israel, me refiero al Israel geográfico, el Israel étnico, al judaísmo étnico, que esperaba la venida del Mesías glorioso a establecer el gobierno milenial, a establecer el gobierno, perdón. Y otra cosa es, ¿verdad? Hablar de la casa de Efraín o hablar de los gentiles es diferente el mensaje. Eso es muy importante, definir la división del mensaje y no hacer una generalización para que no haya confusión. ¿Ok? Bueno, con eso culminamos esta enseñanza. Espero que usted, no lo pudimos abarcar todo detalladamente, pero al menos le estamos dejando allí un pequeño aporte, si se le puede llamar así, para que usted en su casa estudie esas porciones tan maravillosas, tan preciosas, y sobre todo las concatene esas enseñanzas o haga collar con lo que está establecido en Apocalipsis, con lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses, en 1 de Tesalonicenses 4, para que estudie también lo que dice Joel, capítulo 2, para que estudie lo que dice Zacarías capítulo 14, y todas, Daniel 9, todo está por allí bien enlazado y bien distribuido. Así que vamos a continuar con la Atalá, con el cierre del Shabbat. Agárrese todo el mundo, ahí con su familia, con los sacerdotes del hogar, con sus esposas, con sus hijos, con sus familiares. Y si tiene por allí el pan, y si tiene el vino, las especias aromáticas, vamos a comenzar. Padre, te damos gracias por esta enseñanza, por esta porción, porque nos alimenta y nos nutre grandemente. Gracias, Señor, porque la sabiduría es tuya. Gracias, Padre, porque la revelación es tuya. A ti te damos toda la gloria y toda la alabanza. Bendito sea, Señor, Dios nuestro, Rey del universo, que hace salir el pan de la tierra. Gracias, Señor, porque tú dijiste, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Y por medio de ese pan hubo un intercambio. Tú te identificaste con nosotros, hiciste un intercambio, hubo un reemplazo de nosotros que estamos llenos de delitos y pecados, y tú hiciste el reemplazo para recibir en tu cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Por eso tu palabra dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Toma el vino. Bendito sea, Señor Dios nuestro, Rey del universo, creador del fruto de la vida. Señor, te damos gracias, porque tú dijiste que todas las veces que hiciéramos esto, lo hiciéramos en conmemoración tuya, pero no como un acto religioso, no como un acto tradicional, es como un acto de revelación, donde hemos comprendido que por medio de la sangre del pacto de redención eterna, hecha una sola vez y para siempre, en esa sangre se unificaron todos los sacrificios del templo, todos los sacrificios, el sacrificio de Yom Kippur, el sacrificio de la vaca roja número 19, el sacrificio de Pesach y los sacrificios diarios, todos fueron unificados y por medio de esa sangre hemos recibido redención, el pago de nuestra herencia. Por eso está escrito, derramó su vida hasta la muerte,
habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Gracias, Señor, por la sangre preciosa por medio de la cual hemos sido hechos libres, salvos, redimidos, comprados a precio de sangre. Tome las especias aromáticas y está escrito y dice: bendito sea Señor Dios nuestro, creador de las especias aromáticas. El Shabbat se va, pero nos deja su aroma. Gracias, Señor, porque a través de tu Espíritu Santo estamos siendo preparados como esa novia al encuentro con el novio. Tú soltaste el manto como hizo Elías sobre Eliseo, y ese manto está impregnado de las 5 unciones, de las 5 manifestaciones a través de las cuales estamos siendo ataviados para el día del encuentro. Gracias, Señor. Atavíanos cada día más, límpianos, Señor, y cada día más perfúmanos para estar preparados para encontrarnos contigo. Gracias, Señor. Toda la gloria es para ti. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Baruch Shem Kebo Malchuto Leolam Vaed. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor, ponga el dedito así, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Yeshua diría: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Señor, yo bendigo a cada vida representada aquí. Yo proclamo sobre ellos cielos abiertos. Proclamo tu cobertura, tu presencia, tu revelación. Proclamo tu gracia, Señor. Proclamo sobre ellos tu bendición, Señor, llenando cada corazón, cada vida, y que esta palabra pueda penetrar hasta provocar todo lo que sea necesario que deba producir en cada corazón y en cada vida. Proclamo salud y sanidad sobre los hogares, y quebranto ahora mismo toda enfermedad que haya en los cuerpos, y proclamo sanidad sobre todo cuerpo enfermo, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Yeshua. Amén, Señor. Y amén. Muchas gracias, Shaliach Luis. Bien, familia, con esto finalizamos esta hermosa porción número 41. Si usted tiene la oportunidad, repásela también, escúchela nuevamente, va a quedar acá grabada en nuestro canal de YouTube, Comunidad Altares de Adoración, y como siempre también invitándoles que nos pueda acompañar todos los sábados a las 9 de la mañana, hora de Ecuador, para el estudio de la Parashá semanal. Con esto nos despedimos y nos vemos en una próxima porción. Shalom, shalom para todos.